Buenas noches, bienvenidas. Vamos a trabajar con una preciosa clase del Sistema Unificado de Conocimientos, del tercer capítulo de este texto de Grabovoi, que se llama Mecanismo de la extracción de las células matriciales activas, autodiagnóstico y control en el sueño. Y vais a ver que es un control muy útil y muy fácil de hacer. Y simplemente voy a ir leyendo la clase que se trabajó en una de las lecciones de hace tiempo también con la profesora Eugenia. Y para mí es una de las lecciones de referencia sencillas cada vez que hay un tema de salud que trabajar. Es Vais a ver que es muy sencillo de asimilar. Hay una parte introductoria que desarrolla un poquito la idea, pero luego lo que es el trabajo de la tecnología es muy asequible y para incorporarlo como una técnica ya para siempre, cotidiana, ¿no? Y se llama así, ¿no? Temores, perspectivas negativas de futuro y restablecimiento de la salud. Así se titula la clase. Y aquí Grigori Grabovoi habla de cómo sacar de cualquiera de nuestras células información negativa y cómo se puede echar a andar este mecanismo de extracción. Por eso volvemos a decir que son técnicas universales que sirven para cualquier situación o diagnóstico que tengamos. A nivel fisiológico existe una metodología de extracción de las células matriciales activas que generan, por ejemplo, células tumorales. Y en este proceso participa también la generación de la bilis. Esto es para entender cómo funciona, ¿de acuerdo? No tanto para estar pendientes del proceso, pero sí como para hacer aquí Grabovoi una explicación de cómo funciona. Si existe una enfermedad X, la que sea, es que existe una forma matricial de esta enfermedad. De acuerdo con su programa, esta forma ocurre que es capaz de fortificarse en el interior del organismo. Pero si conseguimos eliminar esa célula concreta matricial, todo el contenido que no nos hace falta puede salir del organismo por caminos naturales, que luego también después de esto podríamos ver el miércoles que viene, si se quiere seguir la manera para potenciar también esa parte de salida, ¿no? Que también se vio en una de las lecciones de la fundación. Hay que recordar como una cuestión básica que si existe una enfermedad quiere decir que existe una forma matricial precisa que está asociada a esa forma y que se hace fuerte en el interior del organismo. Grabovoi plantea una tecnología basada en el concepto de isomorfismo. Este concepto tiene distintas acepciones, ya sea en las matemáticas, en la geometría, pero yo lo he tomado a título personal desde la biología molecular, que se refiere, porque creo que es la que tiene significatividad en esta tecnología, que se refiere a la similitud estructural entre moléculas, ¿no? Que tienen una composición química similar, pero se organizan de manera diferente, lo cual puede llevar a funciones biológicas diferentes, que eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando que haya una transformación en la función química de esas mismas formas, ¿no? Bueno, esto es un inciso personal, ¿eh? Pero sigue diciendo el texto de la clase, dice, se trabaja con la forma, la cual es modificable, de modo que la forma matricial de la enfermedad va a desaparecer. Es lo que vamos a conseguir, cambiar esa forma a través de este concepto de isomorfismo. Una vez que esa forma desaparece, todo el contenido negativo de la célula sale del organismo, porque lo que conseguimos es que esa estructura molecular cambie su composición química, cosa que sería muy interesante también trabajar con el libro, de hacer una lectura con
completa de todo el libro de las secuencias numéricas para los elementos químicos. Porque Grabovoi iba haciendo ahí todo un cambio del peso atómico para que cada elemento llegue a tener el peso atómico correspondiente al estado que necesita la norma, tanto dentro de nuestro cuerpo como en el universo entero. Y por mi experiencia, una vez hecho esta lectura, el trabajo parece muy mecánico porque vas leyendo cada secuencia y cada peso atómico, pero la sensación en el cuerpo y en la psique es muy, muy potente. Os lo dejo ahí también como idea de trabajo para la salud. Seguimos con el texto. Dice, todo el mecanismo que estamos viendo se basa en la generación de bilis. Tanto los intestinos como en otros órganos. Disculpadme que hay un micrófono abierto. Voy a intentar silenciarlo. Ya. Vale, estamos. Dice, sí, todos los elementos, tanto los intestinos como en otros órganos, existen sistemas para la extracción concreto de bilis. Todos los elementos negativos que hay en todo tipo de células salen del organismo mucho más fácilmente cuando van junto con la bilis. Hace falta que la célula pierda esa forma matricial de la enfermedad. Y vamos a ir ya trabajando en ello. Para que llegue a un estado de isomorfismo, que significa que no hay forma ya que contenga esa sustancia, ese estado molecular que corresponde a la manifestación de la eternidad, de la enfermedad, disculpa. Que desaparezca esa enfermedad y que precisamente tenga la forma de la eternidad. Entonces estas células, el proceso biológico que se da es que se llenan de bilis y todo el contenido que no nos hace falta sale del organismo. Y esto es un nivel muy práctico en el organismo. Luego, otra cosa es que haya una sobreproducción de bilis, que es lo que se conoce en todos estos ámbitos como crisis curativa. Pero dice Grabovoi que es necesario o es importante también saber gestionar que esa crisis no sea muy excesiva, ¿no? Entonces dice, es importante saber que cuando se va generando una cantidad importante de bilis en el organismo, la persona se siente debilitada. Pero ya esto se considera como una estructura secundaria de la primaria que hemos establecido. Y simplemente tiene que ver con una serie de mecanismos naturales del funcionamiento del organismo. Para el organismo existe un elemento óptimo que es la extracción de la bilis en cantidades normales. Y si sale demasiada, lo que se produce es esa sintomatología de la debilidad física. Dice Grabovoi que este proceso simplemente hay que saber controlarlo para que en el organismo no haya una complicación, no haya una sensación desagradable y además que lo podamos confundir con otros procesos, ¿no? O que no está funcionando, ¿no? Que pensemos que no está funcionando cuando sí está funcionando. Lo que nos interesa a nosotros es resolver nuestro problema concreto y saber cómo en la realidad se está corrigiendo el estado de la salud. Es indispensable resolver estos problemas reales que se nos presentan y diagnosticar su modo de solución preciso. Y lo importante es saber cómo tenemos que proceder con este fenómeno de isomorfismo para que se pierda esa forma de la enfermedad y así luego extraerla del organismo, ¿vale? Son dos movimientos. Primero, este lo vamos a ver ahora con más profundidad, cómo trabajar para que se pierda esa forma y luego cómo extraerla, ¿no? Para ello es importante recordar que siempre hay, partimos de ahí, un centro informacional en cada persona. Y ya podemos también desde este instante conectar con nuestro centro informacional. Independientemente de que sepamos cuáles son sus coordenadas, dónde está, solo por el hecho de reconocer que eso está ahí, nuestro sistema ya lo identifica.
y ahora nos van a ayudar un poco más. Dice, vamos a recordar qué es ese centro informacional de la persona. Según la definición de Grabovoi, si examinamos el concepto de centro de información del ser humano, tiene que ver con el concepto de microentorno y macroentorno en el nivel celular. Y dejamos que estos dos conceptos también estén ya como un estado activo dentro de nosotros, como si ya los estamos detectando, identificando. Entonces él nos propone que si queremos encontrar nuestro centro informacional, simplemente tenemos que mirar nuestras células en su nivel de microentorno y de macroentorno. Si nosotros observamos una célula, vamos a darnos cuenta que dentro de la célula a cada instante se produce una enorme cantidad de microprocesos y como con mucha alegría lo podemos presenciar ahora y sentir todos esos microprocesos. Y bueno, al menos a mí me ha dado como alegría interna al saber que con poco esfuerzo podemos percibir esos microprocesos. Y ahí ya hay un proceso de sanación en marcha. Y dice, hay una interacción con las estructuras internas de la célula. Y al mismo tiempo las células y esos microprocesos interactúan con absolutamente toda la realidad externa. Y podemos simplemente también constatar que sabemos o percibimos cómo esos microprocesos al interno de la célula están interactuando de una manera preciosa y esencial, sencilla, con todo, con toda la realidad externa, en ese estado de macroentorno de la célula. Si nosotros pasamos revista a este tipo de interacciones, vamos a ver una densidad infinita de la información. Si nosotros observamos todos los procesos de interacción de las células con la realidad interna y con la realidad externa, vamos a obtener esa densidad infinita de información en la célula. Ahora bien, si nosotros rompiéramos la célula en millones de elementos, veríamos que cada uno de los elementos interactúa con la realidad externa infinita. Y también está interactuando cada parte con cada elemento en el interior de la célula. Es como lo que dicen de los fractales, que en cada fractal está toda la información. Y por tanto cada fragmento de la célula tiene ese mismo doble movimiento. Si ese número de interacciones que hemos descubierto de esa manera lo seguimos rompiendo y dividiendo en 1.000.000 de partes, por ejemplo, seguimos este proceso, seguimos, observaremos que llegamos al vacío. Y llegamos a una percepción muy particular del infinito. Si entramos bien profundo en la célula, de esta manera, llega un momento que sentimos simplemente un vacío luminoso. Es algo así como una luz blanca. Y ahí surge el concepto de la fuente. Empezamos a ver con mucha precisión esa fuente. Y vamos siguiendo hasta que lleguemos a ese concepto del vacío luminoso. Y puede ser que cuando lleguemos hasta allí, hasta la fuente, puede ser que tengamos la sensación de una onda luminosa
que viene hacia nosotros y la sentimos. Seguramente la hemos tenido desde el primer momento. Y si no la hemos tenido, la percibimos ahora. Para la percepción, esto es una luz blanca, pero como una sensación de luz blanca. Y lo que sentimos ahí es la fuente. Ahí es la fuente. De esta manera hemos llegado a la esencia de la acción del Creador para la creación de la realidad interna y externa al mismo tiempo. Cuando nos preguntamos dónde está la fuente, de dónde parte todo, la respuesta está en el interior de la célula. Se trata de ir tan profundo al interior de la célula que aparezca este vacío luminoso que se siente como fuente. Y si nosotros queremos encontrar la fuente de lo que sea, incluyendo también la fuente de nuestros problemas, tenemos que ir en primer lugar a la profundidad de la célula con esta tecnología. Como trasfondo de esta luz blanca se verán también otros colores, otras tonalidades. Y esos son las fuentes de nuestros problemas. Nosotros observaremos cómo estas informaciones que aquí se representan con distintos colores van apareciendo sobre el fondo blanco. Es decir, lo que está de fondo es el fondo blanco y estos otros matices de color se sobreponen a ese fondo blanco. Pero si transformamos esas fuentes, también se transforma la estructura matricial de la enfermedad. Justo estamos llegando al punto de la enfermedad, a la raíz. Aquella forma en la célula que representaba la enfermedad entra en un estado de isomorfismo, o sea, pierde la forma. Entonces el mecanismo comienza a extraer bilis y entonces salen todas aquellas informaciones que no tienen por qué estar dentro de tu organismo. Y es muy simple. Tenemos que ir a través de la célula. A través de la célula encontramos el centro informacional del ser humano. Esto es la fuente de todo. Y, por ejemplo, con la estructura de un tumor se podrían identificar ahí determinados colores. Pues solo tenemos que saber cómo sobre el fondo blanco se puede transformar cualquier estructura a través de esa energía blanca. Cuando nosotros de esta manera transformamos la fuente de un problema teniendo el blanco como trasfondo, si en la célula hubo alguna matriz de enfermedad, simplemente va a perder su forma matricial. Esa forma matricial realmente ya es un programa que no puede mantenerse en el organismo, no puede seguir funcionando. Y al mismo tiempo, como en cadena, muchas células pierden esa característica, esa forma matricial de enfermedad, porque lo que estaban era replicando esa forma. Pero si hemos ido a la raíz, ya no tienen esa resonancia, esa copia. Entonces el organismo percibe este proceso y empieza a producir más bilis para sacar del organismo los restos que no tienen por qué quedarse dentro. Y vamos a hacer este control, esta gestión, también para que no haya ningún tipo de complicación con este proceso de extracción. Normalizamos ese ritmo de eliminación de la bilis. El envejecimiento, dice Grabovoi, que es un programa y se puede trabajar de la misma manera que la enfermedad. Hay que entrar en la célula, hay que encontrar la fuente y cuando nosotros definimos el objetivo, que va a ser el rejuvenecimiento, sobre el fondo blanco van a empezar a surgir otros colores o manchas o áreas de otras tonalidades y contener
sostener ese fondo blanco, el propio fondo blanco hace que esas otras tonalidades vayan desapareciendo. Es absolutamente como un imán, como un campo que actúa por sí mismo, por estar ahí, como si fuera un agujero negro del espacio, ¿no? Cuando empezamos a trabajar vamos a ver la información de la célula delante de nosotros y vamos a ir tan dentro al fondo de la célula hasta que llegamos a ese vacío blanco luminoso. Estamos retomando el mismo impulso y todo lo que no corresponde a la norma va a aparecer en otro tono cromático, y al encontrar la fuente de todo, estamos encontrando la fuente de todos los universos. Llevamos la fuente de todos los universos dentro de nuestras células, de toda la realidad interna completa de nuestro organismo y de toda la realidad externa y de todas las dinámicas de interacción que se generan en nosotros. Y esto no se muestra, por lo menos a día de hoy, en ningún atlas morfológico que conozcamos de nuestra medicina. Simplemente, según dice Grabovoi, esa luz blanca final es algo así como el origen de todo. Y nosotros sentimos que estamos en el origen. Tecnológicamente, este trabajo se hace en el color blanco. El tema del autodiagnóstico significa que cualquier color que aparece sobre el fondo blanco y que es otro, que es aparte del blanco, es algún tipo de desviación de la norma. Y cualquier diagnóstico en este sentido tiene capacidad de control inmediato. Por ejemplo, llegamos a ese color blanco y de pronto ahí aparece un área de otro color. Esto no puede dejarse ahí sin transformarse y el blanco lo obliga a blanquearse. Podemos percibir lo que sea de otro color, pero solo podemos ver cómo se va desintegrando inmediatamente y cómo se va cubriendo de blanco. También es muy interesante esto. Las personas tenemos miedo, ¿no?, de enterarnos, dice la gente tiene miedo de enterarse de un diagnóstico terrible, o tiene miedo de alguna idea sobre el futuro que les da terror. Esta tecnología nos enseña cómo no tenerle miedo a nada, porque todo lo que pueda surgir y que es más oscuro que el color blanco, ahí no se puede sostener, simplemente se desintegra y se vuelve blanco también. Ideas que nos surgen, recuerdos, proyecciones del futuro, dificultades, cualquier cosa, nos damos cuenta que son más oscuros, diferentes al fondo blanco, y al mismo tiempo nos damos cuenta de que es el momento para dejar que se blanquee y se elimine en ese fondo blanco. Tenemos absoluta seguridad de que todo lo que nosotros percibimos a ese nivel del centro informacional del ser humano, todo lo que no sea totalmente blanco, que está fuera de la norma, todo ahí se desintegra. Simplemente cuando a lo mejor nos viene una idea que nos aterra o nos incomoda, totalmente lo único que tenemos que hacer es concentrarnos sobre el fondo blanco y esa información se desintegra. Esta tecnología nos va a ayudar para que cualquier cosa que nos dé miedo la visualicemos con este trasfondo blanco de la célula y vamos a hacerlo desaparecer de esta manera, con este trasfondo del centro informacional del ser humano. Vamos a ver cómo desaparecen todas las informaciones negativas que nos puedan surgir en forma de recuerdos, de pensamientos, de emociones, de sensaciones en el cuerpo, de diagnósticos, de temores que surgen simplemente, o cualquier cosa. Lo importante es simplemente no
permitir que nos tome el miedo, sino ponerse a trabajar, a sacar, a transformar todas esas cosas que no tienen que estar en nosotros. Simplemente vamos a sacar una célula, la vamos a mirar en el área de gestión delante de nosotros y vamos a trabajar con esa célula. De esta manera nosotros, a través de la concentración sobre la célula, llegamos al concepto de sanación. Lo más importante es no tenerle miedo a nada. Esto es en definitiva una célula nuestra, que está en nuestro organismo. Y si ahí aparece algo que no está totalmente blanco, ahí está delante de nosotros, pues lo vamos a blanquear totalmente. Eso va a ocurrir simplemente. Cualquier enfermedad es simplemente información que tiene su programa matricial de cómo se sostiene, de cómo se desarrolla, cómo avanza. Todo está ahí y lo tenemos al alcance para precisamente entrar a ese punto de borrado. De esta forma, Grabovoi nos enseña cómo limpiar el organismo de cualquier tipo de información negativa. Y nos damos cuenta de que no necesitamos ningún tomógrafo ni ningún aparato complejo, porque nosotros mismos podemos hacernos un autodiagnóstico. Y mientras que nos diagnosticamos, podemos resolverlo también a la vez. Y si tienen lugar en nosotros procesos que son de rápido desarrollo, entonces este control, esta gestión tiene que ser permanente, 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 permanente. Tenemos que aprender a controlar todo lo que ocurre en nuestro organismo, incluso, dice Grabovoi, en las horas de sueño. Recomienda que antes de acostarnos nos concentremos en el lóbulo de la oreja derecha. Es como si la oreja derecha se convirtiera en el centro de gravedad de todo nuestro cuerpo y al mismo tiempo visualizamos esa luz blanca. Y si hay, por ejemplo, un acontecimiento de hace muchos años que influye sobre la división celular de nuestro organismo, que es lo que pueda estar causando cualquier enfermedad, por ejemplo, en la columna vertebral, vamos a ver que salen colores sobre este fondo blanco y lo vamos trabajando. Es decir, en la columna vertebral, si hay deformaciones, que esto es algo como ya muy profundo, muy anquilosado, pues visualizando, sintiendo como el punto de gravedad de nuestro cuerpo está en el lóbulo de la oreja derecha y viendo delante de nosotros esa luz blanca, vamos a ver y vamos a hacer como lo que hemos hecho, de romper, 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 romper en mil pedazos hasta llegar a ese fondo blanco, esa célula, y vamos a ver cómo toda la información negativa, que da igual de dónde viene, si viene de la conciencia colectiva, si viene de tu pasado, si viene de tus ancestros, si viene de tu forma psicológica, de tu estructura, de tu percepción, de donde venga, de tus disfunciones en los órganos, cualquier cosa. Lo importante es que ahí aparece como áreas de otro color. Y lo que hay que hacer simplemente es blanquearlo. Da igual incluso dónde está ubicado en nosotros. Sabemos que esto es como un mecanismo divino que va resolviendo cualquier tipo de cuestión, cualquier dificultad que haya. Y al mismo tiempo sabemos que haciendo esto está en marcha... un segundito. Dame un segundito, por favor. Disculpad. Dice esto, que somos al mismo tiempo capaces de estar haciendo, o sea, cuando estamos en este proceso sabemos y somos conscientes de que estamos haciendo también un control, una gestión de macroeventos. Y volvemos a sentir la alegría de ese movimiento. Y estamos viendo cómo se ajusta
a la norma macroeventos a través de la norma de este microevento, estos microeventos que estamos gestionando en nuestra célula. Y da igual, en verdad, cómo se visualice, con qué color, con qué forma, como tú lo visualices, es correcto. Seguimos. Entonces hemos dicho que estamos trabajando al mismo tiempo lo micro y lo macro y que da igual en el fondo cómo lo visualices. Lo importante es que lo lleves sobre este fondo blanco y lo vayas haciendo desaparecer y desintegrar. Podemos ver cualquier información como una forma. Simplemente tenemos que ver que existe esa fuente. Teniendo como trasfondo esta fuente última o primera, como la queramos sentir, podemos trabajar con lo que sea. Hemos dicho que tenemos que ser capaces de tener un diagnóstico del estado de nuestro cuerpo incluso durante las horas del sueño. Entonces, para ello, antes de acostarnos, nos concentramos en el lóbulo de la oreja derecha y nos concentramos en este sistema de percepción de la luz blanca. Vemos esta luz blanca, la miramos, la percibimos y si percibimos cualquier desviación del color blanco, desintegramos esa información. Podemos hacerlo. Simplemente, antes de acostarnos, nos concentramos en el lóbulo de la oreja derecha, percibimos este color blanco de fondo y sobre ese fondo cualquier idea que nos venga, cualquier cosa que nos venga en el sueño incluso, lo que pase se va a transformar positivamente. Las personas que tienen a veces terrores nocturnos, malos sueños, pesadillas, insomnio, incluso sonambulismo, pueden hacer esto con regularidad y todas aquellas situaciones irregulares del sueño y horrores que les vengan se ven que se transforman y se calman. Y entonces las personas se despiertan en perfecto estado y ya no recuerdan haber sido invadidos por nada negativo en las horas del sueño. Tecnológicamente es absolutamente sencillo. Es concentrarse en el lóbulo de la oreja derecha y percibir ese color claro de la fuente. Y no nos interesa ya si luego en el sueño aparecen esas áreas. Nada, esto ocurre y se transforma y se ajusta en la norma de manera automática durante el sueño y nosotros dormimos tranquilos. Y tenemos un diagnóstico y control permanente incluso mientras es en las horas de sueño. Esto nos puede servir como prevención de recaída en enfermedades que nos preocupan y lo podemos hacer con esta metodología, con esta tecnología. Y esto es un tema muy importante, que a nivel de nuestros pensamientos no surjan estas ideas de tipo negativo, no se queden. Si algo aparece de manera abstracta como formas o colores, inmediatamente lo vamos a mirar teniendo como fondo el color blanco, para que ese blanco de la fuente transforme esas áreas. Esto nos permite que no dejemos pasar información negativa a nivel de pensamiento tampoco. No puede haber desarrollo negativo de los eventos, solo permitimos que haya al final un desarrollo positivo. Y si algo surge, inmediatamente vamos a observarlo teniendo como fondo esta fuente, ese color blanco. Y vemos cómo se va aclarando, cómo se va blanqueando. Estamos percibiendo el desarrollo de los eventos de la forma más constructiva, más creadora. No solamente para nosotros, sino para todos, sin permitir que llegue al nivel de nuestro pensamiento ningún evento desagradable, negativo. Si viene algo a nuestra percepción, sea lo que sea, por la vía que sea, lo miramos como viendo la causa y la desintegramos con el fondo blanco. Y lo estamos así resolviendo de esta manera. Bueno, pues aquí terminamos la gestión de hoy. Y buenas noches a todos o buen día para todos también.